mi misión es decirte que no importa dónde rayos estés parado o qué tan cómoda te sientas atrás de ese escritorio. Me invita la ONU a dar su primer informe anual de migración. Pau, me está faltando algo. ¿Qué los hace diferentes? Hola a todos. Bueno, pues vamos a arrancar. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha hecho el ridículo? De esas veces que quieren que los trague la tierra, así que les duele en el estómago y que luego dicen, híjole, ¿por qué pasó esto? Creo que no se me va a olvidar. Bueno, pues a mí sí, y además no se me olvidó, porque me cambió la vida 2 veces. La primera de ellas fue en secundaria. En esa etapa cuando sientes que te da vergüenza hasta que el pan de tu sándwich esté más mojado con mayonesa que el de al lado. Híjole, y ahí justo en esos días era nueva en la escuela. ¿Y por qué no? Llegué con la cara toda llena de cicatrices frescas porque las olas de las vacaciones me habían revolcado. Pues sí, entonces se veían como eso, ¿no? Como cicatrices físicas, pues nada grave. O eso pensaba, o eso quería pensar. Nada más que mis amigos, a partir de ese día, decidieron que yo era Frankie, de Frankenstein. Y la verdad no les ayudaba mucho. Tenía brackets, tenía acné, las cicatrices, usaba lentes, me relamían el pelo para atrás porque mi mamá pensaba que era buena idea. Bailaba ballet. Y todo eso hizo que para mí se empezara a sentir a partir de ese día ridículo caminar. Me dolía escuchar las voces de los demás. Arrancaban las hojas de mis cuadernos favoritos, me aventaban globos en la cabeza, se robaron mi lunch incontables veces, en fin, ya saben, bullying. Y pensé que nunca me iba a deshacer de ese estigma. Pero luego llegó el segundo día del ridículo. Del segundo día que me cambió la vida haciendo el ridículo. Estábamos en clase de teatro y mi maestro Alejandro dijo, bueno, jóvenes, el día de hoy haremos un ejercicio de improvisación, y luego agregó, y el que más haga el ridículo va a sacar 10. Y todos como, no, o sea, en serio, yo pensé, ya lo que me faltaba, pero sí quiero 10. Bueno, me subí al escenario. Y tantas eran mis ganas, yo creo que de ese 10, o pensaba que no tenía nada que perder, que literalmente me volví así como una loca en el escenario. Y pues ya se imaginarán, ¿no? La respuesta. Pues obviamente todos mis amigos estaban burlando, amigos. Pero al fondo del salón había un niño que dijo, oigan, ¿y cómo se atrevió a hacer eso, Frankie? Qué valiente, ¿no? Y me pasó lo mejor. Me invitaron a comer el lunch por primera vez. Y además, adivinen quién se sacó 10. Entonces, ese sentimiento de haber dejado atrás el miedo, el ridículo, la angustia y sobre todo la sombra, se quedó conmigo y me cambió la vida. ¿Por qué? Porque hoy soy Paola Barquet, o Frankie, ya como me quieran decir, no importa. El punto es que ahora conduzco 2 noticiarios, soy speaker en diversos escenarios de diferentes temas, tengo un podcast, pero sobre todo, soy coach de comunicación. Porque hoy mi misión es decirte que no importa dónde rayos estés parado, o qué tan cómodo te sientas atrás de ese escritorio, o qué tan incómodo te puedas sentir frente a los demás. Yo lo que quiero decirte hoy es que tú también necesitas escuchar esa vocecita que ya sé que tienes porque estás aquí sentado en Exma, y que escuchas decirte, estás hecho para algo más, estás destinado a salir de la sombra. Y es por eso que con estos 20 años pues decidí hacer un método. ¿Por qué no? Si yo ya sé el camino. Y se llama Pentagrama de Aceleración de Speakers. Hoy te voy a enseñar por qué funciona tan bien y cómo es que surgió. La verdad es que mi carrera en los medios de comunicación empezó de la única manera que podía. Esto no es cursilería, empezó entre tiburones. Y es que así son todos. 20 años de experiencia nadando entre funcionarios, entre políticos, entre empresarios y, hay que ser sinceros, muy difícilmente entre mujeres. Así que desde ahí aprendí que mi herramienta secreta para sobrevivir a ese ecosistema eran los datos duros, los argumentos. No hubo un solo día que esos viejos lobos de mar pudieran debatir mis datos. Era invencible. Así que a partir de ahí nació mi primer pilar, el respaldo. Y bueno, pues sí,
se me hacía muy lógico. Si el 70% de las personas que ve a un presentador con números y estadísticas cree que es más confiable, eso lo dice el Pew Research Center. Como pueden ver, me siguen funcionando los datos. Pero luego me volví tan adicta a los datos que la siguiente lección no tardó en llegar. Más estudio, empecé a estudiar muchísimo. Tanto que mi primer sección de noticias se llamaba así, se llamaba Numeralia. Y entonces nada más escucho de fondo lo que no había tomado en cuenta. Paola, no nos puedes dar todos los datos de la historia de Al Qaeda si vas a hablar de las Torres Gemelas. Tienes 2 minutos para exponer. Por supuesto, no había tomado en cuenta que tenía el tiempo limitado, como en cualquier otra ocasión. Seguramente a ti te ha ocurrido. Tienes que tomar en cuenta cuánto tiempo tienes, pero también el interés de las personas. Dice que no le interesa. ¿Cómo no le interesa la historia de Al Qaeda? En fin, fui entendiendo. Así que ahí es donde entendí que tenía que estar en sintonía con los demás. Y eso se baja a esto. MAT. ¿Qué es MAT, Pau? Bueno, el tiempo, hay que tomar en cuenta cuánto tiempo tiene la gente. También hay que tomar en cuenta cuánto conocimiento tienen las personas sobre el tema del que le vamos a platicar. Y por supuesto, su interés o motivación. Esto es relevante para cualquiera de las cosas en donde tú también quieras comunicar. Y me he dado cuenta que es aplicable. Así que así se iban moviendo las cosas muy bien. Mi camino profesional fue creciendo y de pronto ya no tenía un noticiario. Ya tenía que conducir 2 noticiarios en horarios estelares, pero no son los mismos horarios. Entonces implicaba que fueran 2 noticiarios en 2 horarios diferentes, con 2 públicos diferentes, también con 2 temáticas diferentes. Y por lo tanto, 2 vocabularios diferentes. Y todos me van a decir, o sea, pero pues todos hablamos español. O sea, sí, pero no. Porque resulta que, ¿cómo le dirías de una noticia a un experto? Un juez de control del Centro de Justicia Penal decretó el sobreseimiento de la causa, por lo que esto tuvo efectos exentos. Pero ¿cómo se lo dirías a tu tía? Oye, tía, ¿viste que Rosario Robles ya es inocente y estuvo en la cárcel 3 años de a gratis? O sea, no hablamos igual. Entonces llegó el siguiente de mis pilares, el lenguaje. Claro, ahí también se incluye el lenguaje corporal, pero esa es harina de otro costal que ya les platicaré en otro momento, que no tengamos 10 minutos para platicar, tomando en cuenta el tiempo. Ahora, ahí yo pensaba que mi caja de herramientas estaba llena. Pensaba, porque cuando crees que ya lo tienes todo, me invita la ONU a dar su primer informe anual de migración. Ay, pensé, claro, uno de los temas que domino. Llevo 12 años en esto, en el periodismo. Pero luego llegan y me dicen, mira, Pau, te presentamos a Alejandra. Hola, Ale. Me explican, ella es refugiada venezolana. Y empieza. Hola, Pau. En realidad, no sé cómo sobreviví a la explotación, a que mi bebé no tuviera agua potable, al olor de cuerpos en descomposición y, por supuesto, a que mataran a una de mi grupo porque se resistió a ser violada. Ahí entendí que no entendía nada de migración y le rogué que le explicara a todos esos funcionarios lo que ella había vivido. Todos nos quedamos conmovidos y entonces entendí cuál era mi siguiente pilar, la emoción. Porque si no tocamos corazones, no va a haber cambios. Toquen corazones, aprendan a contar historias como las de Alejandra. Y después, cuando ya esto se había convertido en un método, dije, Pau, me está faltando algo. ¿Qué los hace diferentes? Claro, la autenticidad. ¿Y cómo le explico? Bueno, pues nada más vean estos nombres. Steve Jobs, Malala Yousafzai, Oprah Winfrey, Tony Robbins. O sea, estas personas han cambiado el mundo porque honran su singularidad, porque tienen el superpoder de saberse imperfectos y vulnerarse a ese nivel. Y eso es lo que necesitamos hacer, vulnerarnos, abrirnos, para que a partir de ahí podamos tocar a los demás. Porque personas conectan con otras personas, no con inteligencia artificial. Y como toda estrella hay un propósito. Ese propósito es el que quiero que enseñes. Ese propósito es el que quiero que desnudes, que digas las cosas desde las entrañas, que no digas algo porque lo puedes decir, que digas algo porque lo necesitas decir. Y cuando la gente se da cuenta que te importa, a ellos les va a importar también. Así que este es mi método, pero no es un método, no es solamente una estructura. ¿Qué pretende ser el pentagrama de aceleración de speakers? Para mí,
Es mi camino para agradecerle a Frankie, que es justamente gracias a ella y gracias a lo que vivió, que los demás también vamos a poder salir de las sombras y ser quienes estamos destinados a ser. Muchas gracias.